Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y en el video de hoy quiero hablarles de uno de los motivos característicos de la literatura romántica, el vampiro. Voy a recomendarles algunos libros y quiero comentar uno de mis relatos favoritos que creo no es tan conocido. Y si vamos a hablar de este tema, el libro que les quiero mostrar, que quienes estén interesados en esto se los recomiendo un montón. Es Vampiria, es pesado, así que voy a dejar la foto en pantalla. Este libro se titula Vampiria, de Polidori a Lovecraft. Es una edición crítica de Ricardo Ibar Lucía y Valeria Castelló Hubert. Cuenta con esa ambición que es aportarle algo a un género tan visitado y los tiene textos inhallables y nuevas traducciones y bueno, algunos datos novedosos. Y como les decía, es necesario, ¿no? Porque una antología de cuentos de vampiros tiene que tener alguna novedad para llamar la atención, sobre todo conteniendo relatos del siglo XIX, que ya se han recopilado muchos de ellos hasta el cansancio. Por eso con estos aportes que les mencioné, el libro está muy logrado. Este libro reúne 24 historias, una por cada hora de una larga y tenebrosa jornada que comienza a la luz de las velas de cierta medianoche de 1816 que les va a sonar seguro con los datos que les voy a dar a continuación, junto al lago de Ginebra. Allí conoceremos el primer cuentos de vampiros de la literatura europea, El vampiro de Polidori. Y se va a cerrar con el relato en el que me quiero explayar en Buenos Aires, en el año 1927, con El vampiro de Horacio Quiroga. El protagonista único de estos relatos es el mismo, un ser malvado, una criatura de la noche, es el vampiro, que es uno de los motivos característicos de la literatura romántica. Y vamos a su origen, porque esto nace de una superstición. Está relacionada estrechamente con el problema religioso de la corrupción de los cuerpos. Los cristianos ortodoxos estaban convencidos de que los cadáveres que no llegaban a corromperse pertenecían a los excomulgados. Para los cismáticos, los muertos sin absolución se convertían en malvados hechiceros y, bueno, creían que el único modo de acabar con esto era profanando sus tumbas, arrancándoles el corazón y quemando separadamente sus restos. En el año 1820, Charles Nodier, precursor del romanticismo francés y artífice del género fantástico, publicó con el nombre de Cyprien Bérard, Lord Ruthven o los vampiros. Esta es una extraña novela, el libro Vampiria, que es todo el que les voy a reseñar de momento, contiene un capítulo que por primera vez aparece en español. Uno de estos aportes que les mencionaba tiene el libro. Prosper Mérimée escribió en el año 1827 Las leyendas morlacas de la Gusla, cuyo capítulo sobre el vampirismo también se incluye por primera vez aquí en español. Se incluyen historias de otros autores franceses como Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Paul Féval, quien introduce por primera vez la figura de la vampira. Otras de las perlas que tiene esta edición es el Horla de Guy de Maupassant y es la versión original que aparece, afirman, por primera vez en castellano. El romanticismo alemán está representado por Vampirismo de E.T.A. Hoffmann. ¿Se pronuncia separado o se pronuncia Eta Hoffmann? Lo tendría que haber googleado, pero bueno, vamos, estamos grabando y hay poco tiempo. Y Dejad a los muertos en paz de Ernest Rappoe. El motivo de la amada del sepulcro regresa en 3 de los 4 relatos de escritores estadounidenses. Berenice no podía faltar, de Edgar Allan Poe. Hasta ahora tengo entendido que lo más conocido de Berenice de Poe en español
Era la traducción excelente de Julio Cortázar, pero dicen que es menos extensa y escabrosa que una de las versiones que se consiguen y que es la que ofrecen en este libro. Las comparé y es así. Es más larga y da más detalles, digamos. Continuamos con El misterio de Kem, de Julian Hawthorne, que traslada el vampirismo ahora a las brumosas costas de Irlanda. Seguimos con Francis Marion Crawford, que ahora nos cambia de lugar y nos lleva con Porque la sangre es vida a El cálido sol de Calabria. En esta historia, la novia difunta se vincula con la idea de una sustancia maldita, inaprensible y sin contornos. Es un cuento diferente que me gustó mucho. No quiero detenerme demasiado en cada uno de los cuentos porque tengo ganas de mencionarlos a todos, por si a alguno les llama la atención, y deben ser relatos que sin duda se consiguen online. Bueno, avanzamos. Ya dentro del siglo XX se ofrece El intruso de Lovecraft. Si hablamos de Poe, va a aparecer su deudor en escritura, que es él. Y bueno, también continúa la tradición gótica con él. Tiene como curiosidad ser el primer relato donde el vampiro es al mismo tiempo personaje y narrador. Si hablamos de autores importantes y decisivos en el género, tenemos que incluir a dos irlandeses que son Bram Stoker y Sheridan Le Fanu. De este conocemos Carmila, es su novela más famosa y está incluida. Y de Bram Stoker incluyen El invitado de Drácula, que es supuestamente el primer capítulo de la novela de Stoker que sus editores en 1897 decidieron quitar, pero fue recuperado por su viuda en 1914 y Vampiria lo publica en este libro. Luego seguimos con 4 relatos de autores británicos que cierran junto con el primer capítulo de Barney, el vampiro de James Malcolm Rimmer, el panorama del género en habla inglesa. Otro de los aportes del libro es que 2 se encontraban hasta el momento inéditos en castellano, La verdadera historia de un vampiro, del conde Eric Stanislaus Stenbock, y La buena Lady Duquesne, de Mary Elizabeth Braddon. Los otros 2 relatos pertenecen a Montague Rhodes James y Edward Frederick Benson. El horror ancestral por los vampiros trae también un tono humorístico en algunos relatos, en este caso el de Alexei Tolstoy. La Nouvelle Upires es una falsa cruel y apocalíptica de la literatura rusa. Y hay finalmente 2 cuentos escritos en lengua castellana, ambos fueron escritos en Buenos Aires y son Tanatopía, de Rubén Darío, y El vampiro, de Quiroga, que es el relato en el que sí me quiero explayar. El cuento es de 1927 y pertenece a su libro Más allá. Tenemos a Rosales, que es un hombre rico, un inventor, que bueno, tiene los medios para hacer experimentos, dispone de un lugar, pero no de los conocimientos, es fanático del cine y se enamora de una actriz. Acá es cuando va a contactar a nuestro otro personaje, a Grant, porque él quiere sacarla de la pantalla, quiere darle vida. Él supone que Grant puede ayudarlo porque leyó un artículo de divulgación suyo donde hablaba de los rayos N1, pero Grant la verdad que tiene sus dudas. Entonces tenemos para este relato la figura de una actriz en la pantalla del cine, la luz galvánica, y la mujer que logrará materializarse, pero no por completo. Es un relato muy, muy extraño, que por eso me gustó tanto, con mucha atmósfera. En una parte, al comienzo, el narrador dice: En la tiniebla de mis ojos espero a cada momento ver blanco, concentrado y diminuto el fantasma de una mujer. La pregunta, el título de este cuento es: ¿quién es el vampiro? Yo creo que por momentos es el inventor
que al querer materializar en vida una forma de la muerte, eh, se le dará vuelta el asunto y el espectro va a volverse su verdugo. Esta imagen transparente se va a transformar en un deseo que calcina y consume. ¿Les leo otra parte? Dice: vi entonces pasar por sus ojos fijos en él la más insensata llama de pasión que por hombre alguno haya sentido una mujer. Y ante aquel vértigo de amor femenino expresado sin reserva, el hombre palideció. Y entonces les digo que el asunto se da vuelta porque el espectro lo irá consumiendo, se transformará en vampiro y la imagen rescatada a la pantalla se, se irá desdoblando y la actriz real será distinta a la actriz fotografiada y captada. Este hombre, Grant, será testigo de todo lo que va pasando desde el comienzo porque eh, Rosales lo invita a su mansión a cenar para que conozca esta especie de espectro tan curioso que a él le da muchísima curiosidad, pero también muchísimo temor porque él siente que no sabe con lo que están tratando y en un momento intentará advertirlo, intentará hacerlo reaccionar porque él nota cómo lo está consumiendo, pero no logrará hacerlo. Si la historia un poco les suena, es porque Quiroga se adelanta a la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, y la quizás más conocida, La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, imaginando un científico aficionado que logra dar vida a una imagen fantasmal, perdón, de una estrella de cine para tenerla siempre cerca. El que sigue es un libro que ya he mencionado, pero me gusta tanto que quiero traerlo nuevamente al canal. El conserje y la eternidad de Ricardo Romero. Este libro me gusta mucho. El monstruo está tan logrado que lo que me provocó es difícil de describir. Es muy bueno lo que crea Ricardo Romero. eh, este monstruo que está en Buenos Aires tiene su cara oculta detrás de un conserje, justamente, de eso trabaja, y transcurre en tres líneas temporales, tres momentos históricos muy significativos en Argentina. El primero es durante el golpe de Estado del año 1955 y los disturbios ocurridos en la parte del centro, digamos, ahí cerca de Plaza de Mayo, el edificio que él menciona en ese momento, que está ahí a unas cuadras. Luego será recepcionista en un hotel durante los días, los meses que dura la Guerra de las Malvinas. Y después será portero de un edificio de departamentos en el 2001, la terrible crisis económica que vivió el país, el cacerolazo y bueno, todos los disturbios que a él le sirven para ocultarse también. El relato tiene muchas cosas interesantes. La, la voz que logra con este monstruo es imperdible. Pero también estos hechos, que bueno, sobre todo si el lector es argentino, quizás para otros no, que son tan significativos, no son claves en la historia. A mí eso me encantó. Hubiera sido muy tentador como autor aprovecharse de todo lo que significó esa época, pero Ricardo no lo hace, pasan a un segundo plano. Suceden en su vida, pero como algo más. Él describe esas cosas porque le afectan de alguna manera, pero no repara en ellas, no son importantes. Porque siendo un vampiro, a él, ¿qué le puede importar? ¿No? ¿Qué le puede afectar una crisis política, una crisis económica? En ese momento hubo un corralito a los ahorros y a este vampiro no le afectaba en nada. Pero lo que hace Ricardo, y a mí eso me gustó mucho, porque el personaje no los toma en cuenta, pero el autor sí. Ricardo los pone sobre la mesa para jugar un poco con la idea de terror argentino. Hay muchos memes con que a veces a los argentinos cuesta asustarnos por las cosas que vivimos o a veces por, bueno, las situaciones y maniobras políticas que tenemos que atravesar. No hablemos de la economía, pero bueno, es un juego que hace Ricardo con esto, ¿no? Con
que este terror argentino no logra ni afectar al monstruo. Y también hablar de los miedos que vivimos como país. El miedo a la dictadura, el miedo a las desapariciones, el miedo a la pobreza, etc. Otra cosa que hace este personaje, por eso les digo que tiene muchas cosas atractivas, es que esta criatura escribe, llena cuadernos durante la noche en las que describe su día a día, ¿no? Deja registro de las cosas que le suceden. Se pregunta por la naturaleza de su existencia, y eso me encantó. Trata de destruirse y no lo logra. Eh, Estamos notando de que va perdiendo la visión y también la memoria, entonces el relato es bastante errático. Todo me pareció una gran creación de Ricardo Romero, así que se los recomiendo. Por último, y quizás para sorpresas de algunos, porque alguna vez hablé negativamente de este libro, me explicaré al final, quiero traer La sed de Marina Shulzuk. Esta es la historia de una vampira que tiene que huir de donde vive, de su mundo, del destino que tenía. Entonces se embarca y termina en Buenos Aires. En su caso, logrará camuflarse entre las personas porque vendrá en la época de la fiebre amarilla que está azotando a la ciudad y ella, bueno, sobrevivirá de esa manera. Luego conocerá a alguien a quien le confiará este secreto, su identidad. Habrá una llave involucrada con algo que oculta, que ella no quiere que se conozca. Y luego todo pasará a la historia de una mujer contemporánea, digamos, que está dispuesta a conocer cuál es ese secreto. Esto involucra una bóveda en el cementerio de la Recoleta y bueno, con esta llave ella puede averiguar qué es lo que está pasando. Este libro alguna vez lo traje en un compilado de libros que no me gustó. Creo que me pasó algo que veo con claridad cuando le pasa a otros lectores, y es que me traicionaron mis propias expectativas. Esto yo a veces lo veo con claridad en los demás, esperar algo de un libro que el libro no es, y bueno, por eso no nos gusta. Pero ahora que me alejé un poco del libro y de lo que yo pensé que iba a ser, su recuerdo se volvió más grato. El libro me gustó. De hecho era algo llamativo, porque le había gustado a lectores con los que congenio bastante, pero bueno, el libro decantó, digamos, y como historia de una vampira está bastante bien. Me gusta un poco más. Bueno, ¿me cuentan cuáles son sus libros favoritos, sus historias favoritas con estos personajes? Bueno, saben que pueden seguirme en mis redes, quedan en la caja de descripción. Pueden suscribirse al canal si les gusta el contenido. La manera de apoyarme es esa, suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir. Como siempre, les agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.